¿Alguna vez te has sentido atrapado? Atrapado entre la espada y la pared, entre un pasado que te persigue implacablemente y un futuro que parece un océano infranqueable, un abismo de imposibilidad. Es una sensación universal. Es el eco de un miedo ancestral que resuena en el alma humana. Hoy, quiero que te hagas estas preguntas con total honestidad. ¿Qué haces cuando la lógica te dice que no hay salida? ¿A quién clamas cuando las voces del mundo te gritan que estás acabado? ¿Cómo se avanza cuando el miedo te paraliza y te susurra que es mejor rendirse y volver a la esclavitud de lo conocido? Y la pregunta más importante de todas, ¿es posible que el obstáculo más grande de tu vida sea en realidad el escenario elegido por Dios para mostrarte su gloria más espectacular? Bienvenidos a Una Gota de Inspiración. En el viaje que emprendemos hoy, no solo contaremos una historia, viviremos una experiencia. Primero, nos sumergiremos en la angustia de la trampa perfecta, sintiendo el pánico de un pueblo al borde del abismo. Luego, desvelaremos el contexto teológico olvidado, el porqué divino detrás de esta prueba monumental. Después, analizaremos la batalla mental que todos libramos, la anatomía de la duda frente a la promesa de Dios. Exploraremos el mandato divino que desafía toda lógica. Marchad. Descubriremos la ciencia y la soberanía detrás del milagro, viendo cómo Dios usa lo natural para hacer lo sobrenatural. Y finalmente, y esto es lo más importante, te entregaré 7 llaves prácticas y eternas extraídas de este relato, para que aprendas a cruzar tu propio mar rojo hoy. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de Moisés, es tu historia. Cierra los ojos por un momento. Imagina el aire, seco, cargado con el polvo de cientos de miles de sandalias arrastrándose por la arena. Eres uno de ellos, un hebreo, recién liberado de 430 años de esclavitud. El sabor de la libertad es nuevo en tu lengua, pero también lo es el sabor del miedo. Llevan días caminando, guiados por una columna de nube durante el día y una de fuego por la noche. Un GPS divino. Pero de repente, el camino se detiene. Frente a ti, una masa de agua infinita, el Yam Suf, el mar de los juncos, conocido por nosotros como el Mar Rojo. A tus costados, montañas áridas y escarpadas. No hay escape a la izquierda, no hay escape a la derecha, no hay camino hacia adelante. Y entonces lo escuchas. Un temblor en la tierra, un rumor que se convierte en un trueno. Es el faraón, arrepentido de haberlos dejado ir, viene con 600 de sus mejores carros de guerra, su caballería, su ejército completo. Viene a reclamar su propiedad, viene a aniquilarlos. El pasado, en su forma más brutal y violenta, viene galopando para destruirte. El futuro es un mar que te ahogará. Estás en la trampa perfecta. El libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 10, lo describe con una simplicidad aterradora. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Este no es un miedo cualquiera, es el terror existencial, la certeza matemática de la aniquilación. Es la misma sensación que tienes cuando recibes el diagnóstico del médico, cuando llega la carta de despido, cuando la persona que amas dice, se acabó. Es el momento en que todas las puertas se cierran de golpe. Pero lo que el pueblo de Israel no sabía, y lo que a menudo nosotros olvidamos, es que esta trampa no fue un error de cálculo de Dios, fue diseñada. Cada montaña, cada ola, cada carro de guerra era parte de un escenario divino.
¿Por qué un Dios amoroso llevaría a su pueblo a un callejón sin salida? Esta pregunta nos lleva al corazón de la fe y la respuesta cambiará tu perspectiva para siempre. Para entender el milagro del Mar Rojo, debemos retroceder no solo unos días, sino más de 400 años. Debemos entender que Dios no estaba improvisando, estaba cumpliendo una promesa antigua y al mismo tiempo revelando su propia naturaleza de una manera que nunca antes se había visto. En Génesis 15, Dios le hizo una promesa a Abraham. Le dijo que su descendencia sería esclava en una tierra ajena por 400 años, pero que después Él los juzgaría y los sacaría con gran riqueza. El éxodo no era un plan B, era el cumplimiento del plan A. Pero había un propósito más profundo que solo la liberación física. Dios estaba enseñando a dos audiencias a la vez, a Israel y a Egipto. A Egipto, y por extensión a todo el mundo, Dios le estaba demostrando que los dioses de la nación más poderosa, el dios del Nilo, el dios del sol, el propio faraón que se creía un dios, eran impotentes ante el único y verdadero Dios, Yahvé. Las 10 plagas fueron una deconstrucción sistemática de la teología egipcia. Y a Israel, Dios le estaba revelando su nombre. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre en la zarza ardiente, él respondió, «Yo soy el que soy, Yahvé». Este nombre no es un simple título, es una declaración de existencia eterna, de autosuficiencia y, sobre todo, de fidelidad a su pacto. En el Mar Rojo, Dios le está diciendo a Israel, «Ustedes han conocido a los dioses de Egipto, que exigen trabajo y ofrecen muerte. Ahora conocerán a Yahvé, el Dios que abre caminos donde no los hay, el Dios que define la realidad». Hay una palabra hebrea clave para entender esto: Gesed. A menudo se traduce como misericordia o amor inagotable, pero su significado más profundo es fidelidad al pacto. Dios no estaba salvando a Israel solo porque sentía lástima por ellos. Los estaba salvando porque Él es un Dios que cumple sus promesas, incluso cuando su propio pueblo duda. Así que la trampa perfecta no era para destruir a Israel, era para destruir, de una vez por todas, la influencia de Egipto sobre sus corazones y mentes, y para grabar en su ADN espiritual la identidad de su Redentor. Dios los llevó al límite de lo humano para mostrarles el comienzo de lo divino. Pero antes de que el milagro pudiera ocurrir, primero debían enfrentar la tormenta que se desataba dentro de ellos mismos. El estruendo de los carros egipcios se hace más fuerte, y con él otro sonido emerge desde dentro de la multitud, el sonido de la queja, el veneno de la duda. Le dijeron a Moisés, y sus palabras son un eco escalofriante de nuestra propia incredulidad: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Éxodo 14, 11, 12. Analicemos esta queja. Es la anatomía perfecta de la duda. Primero, el sarcasmo nacido del miedo. ¿No había sepulcros en Egipto? Es un ataque directo, una forma de decir, tu liderazgo nos ha llevado a la muerte. Cuando tenemos miedo, a menudo atacamos al mensajero, a la persona que nos representa la esperanza, porque es más fácil culpar que confiar. Segundo, la memoria selectiva. De repente olvidaron las plagas que los liberaron, olvidaron los látigos, el infanticidio, los ladrillos sin paja. En su mente la esclavitud se ha romantizado, se ha convertido en un mal menor comparado con el miedo a lo desconocido. ¿Cuántas veces preferimos quedarnos en una relación tóxica, en un trabajo sin futuro, en un hábito destructivo, simplemente porque el miedo al cambio es mayor que el dolor de la situación actual? La memoria del látigo se vuelve preferible al terror de la libertad. Tercero, la acusación contra Dios disfrazada de acusación contra el líder.
Al culpar a Moisés, en realidad están culpando a Dios. Están diciendo, tu plan ha fallado, tu promesa es una mentira. Esta es la voz del faraón en nuestra mente del siglo XXI. Es la voz que te dice, no eres suficiente. Dios te ha abandonado. Fue un error seguir ese sueño. Deberías haberte quedado en lo seguro. Es la voz que magnifica el riesgo y minimiza la recompensa de la fe. Y aquí es donde la historia da un giro. En medio de este caos de miedo y acusación, un hombre se mantiene firme, Moisés. Él también está atrapado, él también siente el miedo, pero su respuesta es diferente. Él no mira hacia atrás, a Egipto, no mira a los costados, a las montañas, él mira hacia arriba. Su respuesta en el versículo 13 es uno de los actos de fe más extraordinarios de toda la Biblia. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo podía decir eso? No veía ninguna solución, no tenía un plan secreto, solo tenía una cosa, una relación con el Dios que le habló en la zarza ardiente. Y en ese momento, Dios le da a Moisés una instrucción que parece una locura, una orden que lo cambiaría todo. Mientras el pueblo clama de miedo a Dios y se queja a Moisés, Dios le habla directamente a su servidor. Y lo que le dice es sorprendente. No le dice, tranquilo Moisés, voy a hacer un milagro, solo siéntense y esperen. No. En Éxodo 14, versículo 15, Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Que marchen? ¿Marchar hacia dónde? ¿Hacia una muerte segura en el agua? Esta es una de las órdenes más ilógicas de las Escrituras. La palabra hebrea para marchar es nasá. No significa simplemente caminar, significa levantar el campo, ponerse en movimiento, emprender un viaje. Es un verbo de acción decisiva. Dios le está diciendo a Moisés, la etapa de la oración de pánico ha terminado. Ahora es tiempo de la obediencia en movimiento. Nosotros somos a menudo como ese nadador principiante. Oramos por un nuevo trabajo, pero no enviamos currículums. Oramos por sanar una relación, pero no hacemos la llamada para pedir perdón. Oramos por libertad financiera, pero no hacemos un presupuesto. Queremos que Dios parta el mar mientras nosotros seguimos sentados cómodamente en la arena, lejos del agua. Pero la fe bíblica no funciona así. La fe es un verbo, es acción. Dios le estaba pidiendo a Israel el acto de fe más radical imaginable: caminar hacia el obstáculo, poner los pies en dirección al problema, confiando en que Él actuaría. Y luego viene la segunda parte de la instrucción, en el versículo 16. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. La vara de Moisés, el mismo palo de pastor que vio convertirse en serpiente, el mismo que usó para desatar las plagas. No era una vara mágica, era un simple trozo de madera, pero era un símbolo de la autoridad de Dios delegada en un hombre obediente. Dios nos pide que marchemos y que usemos lo que tenemos en la mano: tu talento, tu recurso, tu palabra de aliento, tu pequeña habilidad. Parece insignificante frente al tamaño de tu mar Rojo, pero en las manos de Dios, el instrumento más humilde puede dividir océanos. Así que Moisés levanta la vara. El pueblo, con el corazón en la garganta, da el primer paso. Se mueven hacia el agua. Y es entonces, y solo entonces, cuando el universo responde al mandato de su Creador. En el momento en que la fe se pone en marcha, el poder de Dios se desata. Éxodo 14 lo narra con una belleza sobrecogedora. Primero el ángel de Jehová, la columna de nube, que iba delante de ellos, se movió y se puso a sus espaldas. Se interpuso entre el campamento de Israel y el ejército egipcio. Para los egipcios era una nube de oscuridad y confusión. Para Israel alumbraba la noche. Dios mismo se convirtió en el muro protector de su pueblo. A veces, cuando sientes que no avanzas, es porque Dios está detrás de ti, deteniendo al enemigo para darte tiempo de cruzar.
Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Y dice la Escritura, «E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas». Éxodo 14:21. Pensemos en esto. Un recio viento oriental. En hebreo es ruach kadim. La palabra ruach es fascinante. Significa viento, pero también significa aliento y espíritu. Es el mismo Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, que se movía sobre las aguas en la creación en Génesis 1. Aquí, una vez más, el aliento, el Espíritu de Dios, sopla sobre las aguas del caos para crear un camino de salvación. Algunos científicos han teorizado que un fenómeno natural llamado wind setdown podría explicar cómo un viento huracanado podría haber apartado las aguas en una sección poco profunda del mar, y es posible que así fuera. Pero eso no disminuye el milagro, lo magnifica. El milagro no es necesariamente la violación de las leyes naturales. El milagro es la soberanía perfecta de Dios sobre esas leyes. El milagro es el timing perfecto, el viento exacto, con la fuerza exacta, en el lugar exacto, durante el tiempo exacto, para el propósito exacto. Un científico puede explicar el mecanismo de un reloj, pero eso no niega la existencia del relojero que lo diseñó y le dio cuerda. Y así, los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco. Tenían un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Caminaron sobre tierra sagrada, un camino que no existía minutos antes. Cruzaron desde la desesperación a la liberación, mientras sus enemigos eran detenidos por la mano de Dios. Este evento se convirtió en el acto fundador de la nación de Israel. Es el bautismo de un pueblo, y nos deja un mapa, un manual de operaciones cuando nos enfrentamos a nuestros propios mares imposibles. La historia del Mar Rojo no es una pieza de museo, es un manual de vida, un GPS espiritual para tus momentos de crisis. Aquí están las 7 llaves eternas que esta historia nos entrega para cruzar nuestro propio Mar Rojo. Llave número 1. Identifica tu posición. Acepta que estás en una situación imposible. No lo niegues ni lo minimices. Como Israel, reconoce que estás entre el ejército del pasado y el mar del futuro. La honestidad radical es el primer paso hacia el milagro. Llave número 2. Silencia las voces de Egipto. Reconoce las quejas de tu corazón, las voces de la duda que te invitan a volver a la esclavitud. Esas voces no son tuyas, son el eco del faraón. Elige no darles poder. Como dijo Moisés, estad firmes. Calma tu alma. Llave número 3. Clama a Dios, pero prepárate para actuar. La oración es fundamental. Es alinear tu corazón con el de Dios. Pero no te quedes solo en la petición. Ora con los oídos abiertos, esperando una instrucción, no solo una intervención mágica. Llave número 4. Obedece la orden de marchar. Cuando Dios te muestre el siguiente paso, aunque parezca ilógico, tómalo. Puede ser iniciar esa conversación difícil, inscribirte en ese curso, pedir ayuda. La obediencia en movimiento desata el poder de Dios. El mar no se abrirá hasta que tus pies no se dirijan hacia el agua. Llave número 5. Usa lo que tienes en la mano. No te menosprecies. Dios le pidió a Moisés su vara de pastor. ¿Qué tienes tú? ¿Una habilidad? ¿Un poco de tiempo? ¿Un corazón compasivo? Ofrécelo a Dios. Extiende tu mano. Él lo usará para hacer lo impensable. Llave número 6. Camina entre los muros. Cuando el camino se abra, habrá muros de agua a ambos lados. Será aterrador. La tentación será mirar los muros de la imposibilidad en lugar del camino seco de la providencia. Mantén tus ojos en el camino que Dios ha hecho para ti, no en el peligro que te rodea. Llave número 7. No mires atrás. Una vez que cruces, el mar se cerrará sobre tu antiguo enemigo. Tu pasado, tus miedos, tus fracasos serán ahogados por la gracia de Dios.
no intentes volver a ellos. Canta tu canción de victoria como Miriam y sigue adelante hacia la tierra prometida. Estas 7 llaves no son una fórmula mágica, son un proceso de fe, un baile entre la soberanía divina y la responsabilidad humana, y es un baile al que todos estamos invitados. Hoy hemos viajado desde el borde de la aniquilación hasta la orilla de la salvación. Hemos visto que la trampa perfecta es a menudo el preludio del milagro perfecto, que la duda es una reacción humana, pero la fe es una decisión divina, y que el mandato de Dios no es entiende y luego ve, sino ve y entonces entenderás. El mismo Dios que sopló con su espíritu para abrir un mar en el Mar Rojo es el mismo Dios que hoy sopla sobre tu vida. Tu Mar Rojo puede tener un nombre diferente: enfermedad, deuda, soledad, adicción, pero el Dios que abre caminos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La pregunta que resuena a través de los milenios no es si Dios puede abrir tu mar. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a marchar? Si hay una verdad que quiero que se grabe en tu corazón hoy, es esta: Dios no te guía hasta la orilla del mar para dejarte ahogar, te guía allí para enseñarte a caminar sobre tierra que Él acaba de crear para ti. Y ahora, acompáñame en esta oración. Amado Dios, así como abriste el Mar Rojo para Moisés, confiamos en que abrirás caminos donde hoy solo vemos muros. Que nuestra fe sea tan inquebrantable como la de tu siervo, y que tu gloria se manifieste en cada paso que demos. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que no hay imposibles para nuestro Dios. Déjanos un comentario abajo y cuéntanos, ¿cuál es el Mar Rojo que estás enfrentando hoy? Queremos orar por ti. Somos una comunidad de fe. Suscríbete y activa la campana para no perderte ni una gota de inspiración. Cruzaron el mar, pero la prueba más grande apenas comenzaba. ¿Por qué un viaje que debía durar semanas se convirtió en una odisea de 40 años? En nuestro próximo video exploraremos la historia de Moisés. ¿Por qué duró 40 años para llegar a la tierra prometida? Descubriremos que a veces el mayor milagro no es sacar al pueblo de la esclavitud, sino sacar la esclavitud del corazón del pueblo. No te lo pierdas.